Señores, de regreso estamos y nos acompaña el doctor Federico Suero. Él es urólogo y con él vamos a hablar, además el presidente de la Sociedad Dominicana de Urólogos, y con él hablaremos sobre un tema importantísimo, señores, que es la disfunción eréctil. Doctor, un gran placer conocerlo, tenerlo en el programa y tratar este tema que afecta a millones de personas en el mundo, pero también es un tema tabú, porque muchos hombres prefieren no comentarlo por el miedo a, más en esta sociedad machista, donde el hombre que tiene algún tipo de problema en esa área se entiende que va a ser mal visto. Entonces, nos gustaría que usted nos ilustrara con esto. Bueno, antes que nada, gracias Pablo por tu invitación. Y realmente, como tú dices, es un tema que se maneja con mucho, se tapa mucho, pero es un tema importante porque ocupa dentro de la incidencia de enfermedades en el hombre. Aunque a mí me gusta siempre definir las cosas, es decir, la disfunción eréctil no es más que la imposibilidad para una erección, o que el hombre tiene erecciones y la pierde durante la relación sexual, es decir, o no llega a tener una erección suficiente para poder tener una relación, o durante esa relación sencillamente el pene pierde esa erección y se cesa la relación. En esta, disculpe doctor, esas dos causas que usted da, o esas dos formas de disfunción, ¿tienen las mismas causas o pueden ser causas diferentes? No, mira, cuando hablamos de causa de la disfunción eréctil tenemos que ver dos grupos importantes. Un grupo que es el que asociamos a la parte psicológica, que son las disfunciones psicógenas, y otro grupo que asociamos a la parte orgánica, que ya tiene que ver con los mecanismos que van a hacer que el pene se erecte. Es una cadena. Para que el pene se erecte hay un estímulo visual, hay un estímulo sensitivo, el hombre tiene que sentir ese deseo de la relación, y todo esto va entonces a encender, vamos a decir, una mecha. Esa mecha va a pasar por diferentes partes y va a ir a la parte neurológica, va a ir ese estímulo neurológico desde el cerebro, va a mandar una señal a esos músculos que están dentro del cuerpo cavernoso del pene para que él se relaje, la sangre pueda llegar y entonces producirse la erección. Porque el pene se llena de sangre. Es decir, en la antigüedad se pensaba que la erección era producida por aire, hasta que se dieron cuenta que no, que la erección es producida por la sangre. Entonces, cualquier situación que bloquee esa cadena puede producir una disfunción eréctil. Usted hablaba de que puede ser algo psicológico, ¿no? Claro, porque tiene que haber un estímulo en el cerebro que te va a encender. Ese botón te lo va a accionar. Si tú tienes, por ejemplo, una condición de estrés, si tú tienes una condición de que en un momento determinado de tu vida tuviste un fallo sexual, si tuviste, que es normal, es decir, lo más frecuente que puede pasar es que un hombre durante una relación sexual no tenga erecciones. Y eso puede desencadenar que si no se maneja bien psicológicamente, ese paciente crea un temor a tener relaciones. Y no necesariamente porque ocurre una vez la persona sufre disfunción eréctil. No, yo pienso, claro, es decir, si tú tienes una alta expectativa, si tú vas con una muchacha que obviamente te ha tomado un tiempo y tú vas y puede ser que pasa y creo que la presión. Si tú le preguntas aquí al estudio cuánto ha pasado, y te dirán, bueno, ellos no lo van a admitir, pero ha pasado. Entonces, esa situación, si no se maneja adecuadamente, de repente el hombre tiene miedo a ir a una relación sexual. Entonces, ese es el grupo que llamamos psicógeno, aquel que es ocasionado por la mente, vamos a decirlo así. Pero ese psicógeno puede ser, doctor, que cree una condición ya que se prolonga en el tiempo. No, claro, se cronifica. Es decir, se cronifica y el hombre sencillamente va a necesitar terapia para poder salir de ese enchivamiento, vamos a decirlo así. Pero entonces está la otra parte, que es quizá la parte que más manejamos nosotros, que es la parte orgánica, que es cuando hay ya un trastorno. Por ejemplo, un paciente que ha sido operado de una cirugía pélvica donde se lesionaron los nervios que llevan esa señal al pene, va a tener problemas de disfunción eréctil. Un paciente que ha tenido un accidente y se le ha fracturado la columna y seccionó la médula espinal por donde van todos los nervios, va a tener disfunción eréctil. Un paciente con problemas cardiovasculares, que la sangre no lleva adecuadamente al pene, va a tener trastorno de disfunción eréctil. ¿Problemas en la próstata pudiera causar? Problemas en la próstata se ha asociado mucho el hecho de que pacientes que tienen un crecimiento de la próstata, que puede ser benigno, llegan a tener disfunción eréctil. Claro, es decir, todo está asociado, todo está asociado. Lo importante con esto, Pablo, y es algo que siempre reiteramos en nuestra presencia en los medios, es que la disfunción eréctil no es una enfermedad, es una condición que muchas veces te está diciendo a ti, mira, tienes un problema posiblemente de diabetes, nuestra población hay una alta incidencia de diabéticos, que está produciendo que tus arterias se están obstruyendo. Y como las arterias del pene son las que menos calibre tiene,
llegará un momento en que las arterias de gran calibre, como pueden ser las coronarias, y te puede producir un infarto. Es decir, que la condición misma de que un hombre comience a tener disfunción eréctil es un aviso de que posiblemente va a tener un evento mayor. Entonces, en base a eso, uno le recomienda a la población, claro, como tú dices, es un término tabú, ningún hombre quiere reconocer que realmente tenemos un problema de disfunción eréctil y queremos ir al médico. Es muchas veces la esposa la que lo lleva y es la que va y dice, mira, tú tienes un problema, es decir, no estamos funcionando, nuestra relación ya no es la misma, o no tienes erecciones o sencillamente la estás perdiendo antes de iniciar la actividad sexual. Entonces eso preocupa, porque ya es un problema ya de pareja. Y sin hablar ya de lo que el hombre en su autoestima va creándose, que sencillamente se convierte... y ahí se combinan ambas, la parte psicológica también, porque claro, ya entiende que... Ya entiende que no es hombre. No es hombre. Entonces, sencillamente es como tú planteas, es una situación que hay que conversarlo, el hombre tiene que tener la suficiente confianza de cuando va a su médico, que en este caso debe ser un urólogo, transmitir la información. Y muchos médicos cometemos el error que esa parte no la queremos tocar. Y uno, dentro de la enseñanza a la parte médica, uno como profesor de universidades le dice a los estudiantes, hay que preguntarlo todo, es decir, tú tienes que preguntar desde que si tiene algún problema en la piel hasta si tiene algún trastorno de la parte sexual, porque definitivamente es un elemento importante en la vida del hombre. Quiero presentarle, doctor, hicimos una encuesta, salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos dominicanos con respecto a este tema, y la pregunta era, ¿qué provoca la disfunción eréctil? Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Normalmente la disfunción eréctil en algunos hombres causa de la edad, en otros los consumos de estupefacientes, la toma de alcohol y las malas vidas que se dan. El hombre que usa droga no puede funcionar, el tabaco, también el alcohol y el cansancio le da. Puede ser la depresión, las preocupaciones que uno tiene en la vida diaria, el trajín. El estrés, el alcoholismo, la droga también y la mala alimentación. Algunas enfermedades, tales como la edad, la diabetes, provoca disfunción eréctil. Se ha establecido científicamente de que la mayor cantidad de veces que hay disfunción eréctil es de carácter psicológico. En parte produce también la depresión, problemas también familiares, problemas económicos también. Puede ser por edades, pero puede ser también por problemas psíquicos masculinos. Por ejemplo, los problemas de enfermedades en la próstata produce disfunción eréctil. Cuando el hombre se siente un poco estresado, funciona diferente. Señores, ahí vimos la encuesta. Doctor, ¿qué le pareció? No, mira, la verdad estoy sorprendido, porque de todos los que hablaron, ninguno se equivocó. Es decir, todos tuvieron su razón. Dentro de la parte psicógena, como conversábamos al principio, está el estrés, el cansancio, los problemas familiares, el hecho mismo de la factura de la luz, doctor. No, que económicamente las cosas no van bien. ¿Y qué vas tú estás pensando en sexo? Si realmente tú tienes otro compromiso, claro, si tú no eres un sinvergüenza. Claro. Es decir, pero definitivamente la diabetes en nuestra población es una causa importantísima de disfunción eréctil. La hipertensión arterial, una hipertensión arterial que todos sufrimos de la presión a partir ya de cierta edad, y usted la trata con medicamentos, es medicamentos que te producen disfunción eréctil. El hecho mismo de que mencionaba uno de los encuestados, el asunto psiquiátrico, pacientes que están sometidos a tratamiento psiquiátrico, muchos de esos medicamentos alteran la parte disfuncional y obviamente tienen esa parte de no erección. Entonces, cuando tú miras en nuestra población, una población que hay una alta incidencia de diabetes mal tratada, porque el diabético que se controla, y es algo que uno siempre focaliza con el paciente, el diabético que se controla, que mantiene su azúcar en niveles normales, mantiene un peso adecuado en base a ejercicio, a dieta, mantiene niveles de hipertensión, es un paciente que posiblemente no te va a desarrollar la enfermedad, pero esa no es la realidad. La realidad es que tenemos pacientes que, aún teniendo los medicamentos a su alcance, sencillamente se descuidan y no se tratan. Usted habla del tema de la obesidad y también relaciona, mucha gente relaciona obesidad con el tema de la difusión eréctil. ¿Esto tiene alguna relación o es un mito? No, es una realidad. Es decir, cuando hablamos de un paciente, lo primero que tú le planteas a un paciente, cuando tú has determinado ya que sus niveles hormonales están correctos, porque no mencionamos ahí la parte hormonal. Es decir, la disfunción eréctil abarca todo, abarca tanto la parte cardiovascular, la parte neurológica, la parte hormonal,
hormonal, porque definitivamente el hombre necesita una hormona que es la testosterona. Claro. Cuando esa testosterona está baja, que es lo que llamamos un hipogonadismo, esa testosterona hay que reemplazarla. Entonces, cuando ya tú has evaluado todo, que tú has hecho tus exámenes, que ya tú has hecho tu examen físico, te das cuenta que el hombre no tiene lo que pudiese ser los senos grandes, que es parte de un problema neurológico. Sí. Ese paciente, perdón, un problema hormonal, sí. escúcheme. Ese paciente necesita entonces cambiar su estilo de vida. Es el paciente que tiene el colesterol alto, que tiene una cintura por encima de las 36 pulgadas, es el paciente que tiene niveles altos de glicemia, es lo que llamamos síndrome metabólico. ¿Qué uno le recomienda a este individuo? Vamos a cambiar los hábitos de alimentación, vamos a hacer ejercicio, vamos a mantener los niveles bajos de azúcar. Algo que mencionaban los entrevistados es el asunto de las drogas. Definitivamente en nuestra población joven, que la disfunción eréctil no es de los viejos, aunque es más frecuente encontrarla en pacientes de edad, pero, y otra cosa, porque sea viejo, usted no tiene por qué vivir la disfunción eréctil. Hoy en día hay demasiados tratamientos para eso. Y hablaremos de eso ahora. Sí. Pero el aspecto del joven, el joven tiene varios aspectos de la droga. Definitivamente hay un consumo de drogas narcóticas que afecta y produce disfunción eréctil. El alcohol es un depresivo. Mucha gente entiende que usted se bebe un trago y usted es Superman. Al contrario, es decir, el alcohol y el alcoholismo y el alcohólico es un paciente que va a entrar en un estado de depresión del sistema nervioso. Y es un paciente que va a llegar a tener como consecuencia Pero eso que usted dice, hay muchos hombres que entienden, no, cuando yo bebo unos traguitos, llego a la casa. Hay un trago que es el inhibitorio, el que te produce una relajación, tú te pones bien, que te pone contento, que tú eres lo más chévere del mundo. Pero cuando sigues ahí, sencillamente es el que te vas a deprimir, el que paciente que vas a estar sentado en un sillón, vuelto un disparate o en una cuneta sentado. Entonces ese paciente es el que estamos hablando que al final va a tener problemas de disfunción eréctil. Usted habla de drogas, pero hay unas drogas legales hoy día que se están utilizando. Drogas legales. Que son drogas. La única droga legal que conocemos es el alcohol. Pero me refiero a las pastillas estas. No, espera. No, vamos a hablar de eso como tratamiento, porque tenemos que dividirlas. Pero veo que jóvenes, y disculpe que le interrumpa, doctor, veo un caso de jóvenes sin necesidad, por la juventud, por ningún tipo de razón, tal vez psicológica ni física, que están utilizando todas estas pastillas que hasta muchas veces las regalan, o sea... en el Play te la dan, en los peajes, en periódico. En Semana Santa, en el peaje te la dan, te dan el kit, te dan la pastillita y un preservativo. Así es. No, lo que yo quiero decir es lo siguiente, si vamos a hablar del tratamiento con ese tipo de medicamentos, yo estoy hablando de las drogas que son drogas de tipo ilegales, que son las que hay un consumo y ojalá eso cambiara, pero eso tomará un tiempo cambiarlo. Es el alcohol, el cigarrillo, el tabaquismo. Una señora ahí que mencionó el cigarrillo.